dice número 6, aplicaciones de las integrales definidas. Sí, Lick. Ok. Este es el contenido. Bueno, antes de comenzar, discúlpenme, he tenido problemas con el equipo. Este equipo, pues, es de mi propiedad, ¿verdad? La universidad ni nadie más nos ha proporcionado nada. Cada uno está trabajando con lo que uno tiene, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente, el equipo que tengo me ha estado fallando. Entonces, medio lo hice funcionar, todavía me está fallando un poco, ¿verdad? Los advierto por cualquier cosa que no diera, porque a veces se me pone mal la pantalla, no sé si será la tarjeta de video. Ya intenté un montón de cosas, la desarmé incluso ayer para revisar, la limpié, pero me sigue fallando el equipo este. Bueno, en cuanto a la clase, lo que voy a hablar ahorita son, por el momento, supuestos acerca de la clase. Hay una coordinación. Yo le pregunté al coordinador, el coordinador no me dijo absolutamente nada, solamente me mandó el sílabo, que iban a mandarse los exámenes de forma coordinada y las tareas también, pero nada más. Pero no me ha confirmado ni el número de exámenes, ni me ha confirmado el número de tareas, ni el número de foros. No sé si van a haber foros o no van a haber foros. Entonces, es una clase coordinada, pues entonces uno no quiere salirse de las instrucciones de la coordinación, pero en este caso la coordinación no me ha dicho absolutamente nada. Entonces, hasta el momento yo estoy suponiendo que los exámenes son 3. Obviamente, entonces las tareas van a ser 3, que los foros van a ser 3, que las pruebas van a ser 3. Entonces, son 2, andan aproximadamente alrededor de 8 puntos algo cada una. Y no sé si le va a poner un puntaje diferente. En la clase de ecuaciones diferenciales se le da un puntaje a cada uno de estos y da un total de 100 para no tener que estar promediando ni nada. Y ahí usted solo sumando sus tareas, pero en esta clase, el periodo antepasado que la estuve sirviendo, hicimos mejor un grupo que trabajamos independiente de la coordinación, pero eh, creo que no funcionó mucho porque varias gente no siguió instrucciones, cada quien al final terminó como pensó mejor. Entonces, yo voy a esperar un tiempo prudencial. Estoy suponiendo que esto definitivamente yo lo voy a aplicar, ¿verdad? Número de examen. Entonces, vamos a suponer que cada examen va a tener un costo estos valores son los que pueden variar. Estoy suponiendo que va a tener un 50% cada examen. Las tareas, pues, un 15%. Los foros un 15% en cada parcial, ¿verdad? Y las pruebas van a tener un total de un 20%. Entonces aquí estoy hablando de 30 más 70 hace 100% por parcial, ¿va? 100% por parcial. Los exámenes, ojo, los exámenes son escritos. No lo vamos a hacer por la plataforma. Ya lo hicimos de esa manera. Desgraciadamente por este medio es para gente bastante honesta. No los estoy juzgando a ustedes, sino a la mayoría, ¿verdad? Vaya, para el caso yo estoy dando una clase que se llama Matemática para el Diseño, que son los que llevan los de arquitectura, donde la mayoría terminó copiando, después fueron y se quejaron para afectar a mi persona con la coordinación. La coordinación iba a hablar con la de Acanatura. Al final, cuando les presenté las pruebas de los dos los que habían hecho, se retiraron, ¿verdad? Entonces, uno como docente tiene que recurrir a un montón de instancias y un montón de cosas para poder comprobar algo, ¿verdad? Si no tengo pruebas, pues no puedo acusar, pero cuando las tengo, no voy a dudar en presentarla, ¿verdad? Entonces, mejor lo vamos a hacer de forma escrita. Ese día del examen,
cada uno debe obligatoriamente activar su cámara. Si no lo veo haciendo el examen, su examen no va a tener valor. Una vez que lo termine, me lo va a indicar, me lo va a mandar a mi correo y yo le voy a confirmar que llegó el examen, ¿verdad? Entonces, como que sea un examen presencial, ¿verdad? Tienen que estar preparados ese día con suficiente saldo, ¿verdad? Y eh, siempre manejen sus, ¿cómo es que se llaman? Sus power banks para que no me digan, Lick, fíjate que se fue la luz. Lick, fíjate qué pasó. No. Recuerden, en este medio es bien complicado con esta empresa eléctrica que tenemos. No se sabe cuándo va a haber, ¿cómo se llama? Un apagón, cuánto tiempo nos va a durar eso. Entonces, es mejor estar preparado, ¿verdad? Em, ¿Qué más? Vamos a ver, ¿qué más? Si hay alguien que tenga alguna duda o consulta acerca de la clase, solamente estoy tomando nota de lo que les estoy anotando aquí, ¿verdad? Bueno, así no vamos a tener ningún problema en cuanto a esto. ¿Hay alguna situación con respecto a lo que les estoy presentando? ¿No dudas? ¿Todo claro? Bueno, entonces comenzamos. Nos interesa ahorita conversar acerca de lo que son sólidos de revolución. Los sólidos de revolución son figuras geométricas que se forman gracias a la rotación de ciertas gráficas, ¿verdad? De ciertas formas gráficas. Puede ser que yo tome un rectángulo y lo haga girar alrededor del eje X, eso me generaría un cilindro. O puede ser que tome un cuadrado y lo haga girar en torno al eje Y, por ejemplo, y que me forme una esfera. O puede ser un triángulo rectángulo que lo haga girar alrededor del eje X o del eje Y me va a formar un cono, ¿verdad? Entonces, ese tipo de figuras, ¿verdad? También van a tener sus derivaciones, ¿verdad? Figuras como esta, ¿verdad? Que no necesariamente va a ser una figura completamente definida, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a aprender a hacer es, a través de estas figuras, conociendo su área y conociendo su altura o su diferencial de longitud o su diferencial de altura, vamos a poder calcular su volumen, ¿verdad? Recordando que el volumen es área por altura y el área pues va a depender de la figura que sea la base de la figura que nos están dando, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a utilizar esta fórmula, ¿verdad? El volumen de un sólido con un área transversal cualquiera que va desde un punto A a un punto B. Entonces lo vamos a calcular a través de esta fórmula, ¿verdad? A través de esta fórmula. Entonces, aquí tenemos una serie de pasos que podemos seguir para poder calcular un ejercicio como ese. Entonces, primero lo que vamos a hacer es dibujar el sólido de la sección transversal que nos estén dando. Luego vamos a obtener la fórmula para el área de la superficie, ¿verdad? Que va a ser la base que va a formar esa figura de que va a ser un sólido de revolución. Determinamos los límites desde donde vamos a integrar y luego hacemos la integral, ¿verdad? Por lo general son integrales, pues, no tan complejas, ¿verdad? Porque todavía no hemos visto métodos ni técnicas de integración, que es el tema que continúa después de los sólidos de revolución. Entonces, por ejemplo, me dice aquí que hay una pirámide que tiene 3 metros de altura. Entonces, fíjense, ya hay datos que me está dando. Me está diciendo que tengo una altura de 3 metros. Tiene una base cuadrada, dice, de 3 metros. O sea que la base es un cuadrado. Tiene 3 metros, 3 metros, 3 metros, 3 metros.
La sección transversal de la pirámide perpendicular a la altura a X metros debajo del vértice es un cuadrado de X metros por lado. Obtenga el volumen de la pirámide. Dice. Entonces recuerden lo que me dice. Dice aquí que lo primero que vamos a hacer es realizar el dibujo de lo que nos están pidiendo. Entonces aquí está el dibujo, miren. Entonces aquí tengo el cuadrado, ¿eh? El cuadrado que dice que mide, ¿cuánto? Que mide 3 metros, dice. Disculpe, licenciado, ¿el material es de Diga. material que usted ha subido o es de algún libro en específico? Porque la verdad no he entrado al campus. Sí, disculpe, no le di la bibliografía. En la bibliografía podemos utilizar cualquier libro de cálculo de Serway, de Thomson o Thomas. Solo permítame verificar Este es del libro de texto que se le sugiere, ¿verdad? El de Thomas esa que puse es de la 13ª edición. Este es el que más utilizo yo, el de Thomas y el de Davis Gessil. Pero hay otro montón, ¿verdad? Cualquier libro de cálculo de una variable nos va a servir en los primeros casos, ¿verdad? Y luego cuando entremos a la derivada direccional, pues ya vamos a necesitar cálculo de más de una variable, ¿verdad? Bueno. Entonces, teníamos aquí que teníamos la base de esto que es un cuadrado, dice, de base 3. Voy a tomar un cuadrado. Más adelante ordeno un punto X, por eso le llama X. Esto de aquí mide X, esto mide X, esto mide X. Y así puedo ir tomando un montón de cuadrados alrededor de la figura, ¿verdad? Puedo tomar otro cuadrado aquí. Puedo hacer otro en medio de ellos. Disculpe que con esto es bien difícil dibujar, ¿verdad? Y así sucesivamente. Si yo tomo todos esos cuadrados que forman esta pirámide, entonces voy a poder encontrar su volumen. Entonces, para no complicarme en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente, dice. En este caso, como la base es un cuadrado, entonces te recuerdan el área de un cuadrado era lado al cuadrado, ¿verdad? En este caso es 3 al cuadrado, ¿verdad? Pero como estoy tomando o no necesariamente este que esté en la base, sino cualquiera que esté dentro de la pirámide, entonces le voy a llamar X. Entonces va a ser X al cuadrado. Entonces voy a calcular el volumen a través de la integral. ¿Desde dónde? De 0 a 3. ¿Por qué de 0 a 3? Porque dice inicialmente que es una pirámide de altura 3. Mire, entonces la altura desde el punto más alto de la pirámide a la base es de 3. Entonces, desde 0 hasta 3. Entonces, por eso están los límites de integración de 0 a 3. Del área que está formado esto, que en este caso va a ser esta función x cuadrado. ¿Por qué el diferencial de x? Porque es lo que está variando desde el 0 hasta este punto. Por ejemplo, desde aquí hasta acá lo voy a tomar como un diferencial de x. Desde aquí a la otra que dibujé, diferencial de x, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso me va a permitir saber con relación o con referencia a qué función voy a integrar. En este caso voy a integrar con respecto a x. Entonces, esta es una integral sencilla, ¿verdad? 1/3 de x al cubo. Aquí está. Lo evalúo de 0 a 3. Entonces va a ser 3 al cubo. Va a ser 3 al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3, ¿verdad? Una vez que lo evalúo. Esto me va a dar 3 al cuadrado, que es 9. Como son unidades de volumen, 9 metros cúbicos, ¿verdad? Y esa es la respuesta que tenemos una vez que hayamos realizado la integración de esta operación, ¿verdad? Ok. Ok, quiero cambiarme de material. Este también está subido ya en la plataforma. Este ustedes lo tienen. Le agregué esta parte que no la tenía inicialmente. Entonces borré el que había subido ayer y ya coloqué este nuevo. Ya ustedes lo tienen ahí en la plataforma. Entonces aquí me define lo que es un sólido de revolución.
Dice que el sólido de revolución es un cuerpo geométrico que se puede formar haciendo una recta a la que se le denomina eje. Un sólido de revolución es, desde otra perspectiva, una figura tridimensional que se caracteriza porque su superficie no es plana, sino que es curva. Cabe señalar que los sólidos de revolución pueden tomar distintas formas, incluso irregulares, como la que vemos en la imagen inferior, dice. O sea, miren esta imagen, ¿verdad? Entonces, este sólido se genera por la rotación de una cierta gráfica alrededor de un eje. En este caso, el eje de rotación es este que está aquí. Entonces, la figura está rotando en este sentido, y entonces por eso está generando esta figura. Bueno, otro punto a tener en cuenta es que la superficie plana que gira para formar el sólido puede o no cruzarse con el eje de revolución, como en el caso de la figura que se llama toroide. Un toroide, se lo voy a mostrar, es una figura como esta, ¿ve? Mire, parece como una dona en tercera dimensión, ¿verdad? Está formada por elipses, ¿verdad? Estas elipses se van uniendo, uniendo, uniendo hasta que forman esto, con un agujero aquí y con todo este espacio que queda ahí. Bueno, entonces dentro de los principales sólidos de revolución que nosotros conocemos está el cono, por ejemplo, que se genera por la rotación de una figura como es el triángulo rectángulo alrededor del eje Y. Mire, está girando en este sentido, ¿eh? Entonces, este va formando un montón de triángulos alrededor de todo este espacio. Entonces se forma ese cono, ¿verdad? El otro que tenemos es el cilindro, que es cuando hacemos rotar un rectángulo, ¿verdad? Una zona rectangular alrededor de un eje, ¿verdad? Entonces se va formando una serie de capas y se forma así como un barril o como un balde, como ustedes lo quieran llamar. El otro es la esfera, ¿verdad? Que se hace girar también alrededor, ya sea del eje X, del eje Y o de cualquier otro eje que se decide en el ejercicio, ¿verdad? Bueno, y el toroide, pues que ya lo definimos como una figura irregular, no necesariamente una figura fija como las primeras que mencionamos. Ahora, para calcular el volumen de un sólido de revolución se utilizan varios métodos. Uno de ellos es el método de los discos, el otro es el método de los cilindros o arandelas y el método de las capas o de los casquillos, ¿verdad? Entonces, el primer método que se utiliza, que vamos a utilizar nosotros, es el método de los discos. ¿Qué es el método de los discos? Pues el método de los discos es cuando yo hago girar una figura en torno ya sea al eje X, al eje Y o a cualquier otro eje. Entonces, por ejemplo, si yo tomo esta figura y yo la hago rotar con respecto al eje X, entonces esta va a ir formando una superficie como esta. Miren, y entonces ¿qué se forma? Se forma un cilindro, ¿verdad? Un cilindro. Entonces, a esta figura yo debo calcularle pues su volumen, ¿verdad? ¿Y cómo voy a calcular el volumen? Ah, bueno, entonces va a ser el área del cilindro diferencial por la altura. La altura en este caso va a ser con respecto a X, ¿verdad? Diferencial de X. Y obviamente voy a calcular el área de la superficie S que va a ser pi por el radio al cuadrado por el arco, pi RL, ¿verdad? Bueno, pi r cuadrado me va a dar el área esta. Como son dos, el de acá, 2 pi r cuadrado. Bueno, Licenciado, dígame. están escribiendo por el grupo que hay gente que está esperando la Sí, sí, aceptación para es entrar. que hay gente que se conecta 16 minutos después y eso yo no lo acepto en mi clase, ¿verdad? La clase comienza a las 2 y no están a las 2, lo siento, ¿verdad? Entonces ellos que se desconecten porque no lo voy a aceptar. Ah, ok. Yo Ujú. les digo. Sí, todos los que se conectaron alrededor de las 2, 2 y 5 los acepté. Los que se conectaron después de esa hora, en esta clase hay que ser puntual. Gracias por la información. Bueno, Bueno, entonces aquí está, miren. ¿Qué voy a hacer para calcular el volumen a través del método de los discos? Voy a utilizar una función, la voy a elevar al cuadrado. Esa función va a representar el radio del cilindro multiplicado por pi por el diferencial de x que va a ser la altura, ¿verdad? Entonces, pi r cuadrado L, que ese es el volumen
de un cilindro, ¿verdad? Cuando hablamos de un cilindro, no necesariamente va a ser una figura exacta como esta. Sí, puede ser cualquier otra figura, ¿verdad? Que tenga una base que podamos calcular y que tenga una altura. Entonces a eso le vamos a llamar una figura cilíndrica, ¿verdad? Bueno, entonces vamos al primero. Entonces me dice, encuentra el volumen que se genera al girar bajo la curva x igual a y cuadrado. Fíjense, ya me está dando una función aquí. X es igual a y al cuadrado, dice, alrededor del eje X, dice, alrededor de X, en el intervalo que va en X desde 0 hasta 4. Bueno, entonces, ¿qué hace aquí? Como me dice que X es igual a y al cuadrado, lo que voy a hacer aquí es despejar para y, porque nosotros debemos recordar que f de x es igual a y no igual a x, ¿verdad? Entonces, debo despejar en relación a la función f de x. ¿Por qué de f de x? Porque decía la fórmula integral de pi f al cuadrado de x por el diferencial de x. Entonces, necesito esta función, ¿ve? Entonces, esto es lo mismo que yo diga la integral de pi por y al cuadrado diferencial de x. Entonces yo necesito esta función y elevada al cuadrado. Y aquí tengo y elevado al cuadrado que va a ser x, ¿verdad? Entonces en este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir el volumen, va a ser la integral de 0 a 4 de x, ¿verdad? De x, porque recuerda que va a ser la función al cuadrado y la función al cuadrado es igual a x por el diferencial de x. Bueno, y esta es una integral sencilla, ¿verdad? Un medio de x al cuadrado elevado de 0 a 4. Y esto es lo mismo que diga un medio de 4 al cuadrado menos un medio de 0 al cuadrado. Y esto es un medio de 16. Y un medio de 16 son 8 metros cúbicos. 8 metros cúbicos. Entonces miremos si... Mire. Perdón. No me dice si son metros. 8 unidades cúbicas, perdón. 8 unidades cúbicas porque no me dice qué unidades está utilizando. Si son metros, si son pulgadas, si son centímetros. Entonces cuando no me dicen, le voy a colocar cualquier unidad, sea centímetros, sea metros, sea pulgadas, elevado al cubo. 8 unidades cúbicas. Esa es la respuesta. Entonces, él lo realizó de otra manera, pero exactamente nos dio lo mismo, ¿verdad? Entonces eso es lo importante. Entonces ahora necesitamos conocer o determinar desde dónde hasta dónde voy a integrar, encontrar la función que representa el área de la superficie, que voy a multiplicar por el diferencial de área y pues entonces ahí sale. Entonces aquí está, miren la función. ¿Qué es lo que hizo? Calculó el volumen de este disco. Calculó el volumen de este disco. Este grosor le llama de X, ¿verdad? Diferencial de X. Este grosor es diferencial de X. Ahora, aquí se formó un cilindro, ¿verdad? Entonces, si usted ve aquí la parte de aquí arriba, esto es un disco. Entonces voy a calcular el volumen de este disco y lo voy a multiplicar por todo esto. ¿Porque va de dónde? De 0 hasta 4, ¿eh? Desde 0 hasta 4. Entonces, imagínense un montón de discos apilados con diferentes medidas aquí. Entonces, hacer esa integral me permite calcular el área de este, más el área de este, más el área que sigue, más el área que sigue. Estoy calculando el área de todos ellos de una sola vez y multiplicándolos por el total que hay en la altura desde 0 hasta 4. Y entonces eso me dio 8 unidades cúbicas. Bueno. Ahora me pide encontrar el volumen que se genera al girar. Vamos a borrar. Encuentra el volumen que se genera al girar el área entre la curva y igual a x cuadrado, la recta horizontal y igual a 4 y el eje y. Y esto va a estar girando alrededor del eje y. Entonces, en este caso, es mejor trabajar con cilindros diferenciales horizontales, como en la figura 25. El volumen del cilindro diferencial será, dice. Aquí está, esta es la forma del cilindro. Pi r cuadrado, mire, este es r cuadrado. Este es el radio al cuadrado. No sé si me sale esto. Pi, este no debe faltar, r cuadrado por la altura. En este caso, como está rotando alrededor del eje Y, veamos aquí la figura, a ver si la dibujo. Mira, aquí está.
Entonces, dice, la figura es y igual a x cuadrado. Es una parábola. Recuerden. Si usted recuerda el 110, cuando usted tiene y igual a x al cuadrado, entonces, bien difícil hacer una línea recta aquí con esto. Recuerden, se forma esto. Vamos a suponer que esto pasó por aquí. No me sale el dibujo ahí. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar un punto de referencia aquí, como lo está haciendo girar alrededor del eje Y, así. Entonces, esto está girando de esta manera. Entonces, lo que va a hacer es formar en cada punto un cilindro. Aquí forma otro cilindro. Aquí forma otro cilindro. Aquí forma otro cilindro. Y hay tantos cilindros, o tantos discos, mejor dicho, tantos discos en la figura, que esos son los que estoy encontrando. El área de cada uno de ellos y sumados todos, al final me va a dar el volumen de esto, ¿verdad? Entonces, bueno, yo estoy haciendo girar esta figura alrededor del eje Y de esta manera. Entonces, por eso se genera esta figura. Entonces, yo voy a tomar un pedacito. Voy a tomar solamente este pedazo. Entonces, si yo tomo, dice, desde este punto hasta este punto y lo hago girar alrededor del eje Y. Entonces, al hacerlo girar, se forma este disco, ¿eh? Este disco no sé cuánto mide, por eso le llama X, ¿ve? Por eso le llama X. El radio es X, dice. Bueno, la altura esta es el diferencial de volumen. ¿Ah? ¿Y de dónde va? Bueno, es de este punto hasta este punto de acá. Entonces, mire cómo lo calcula. Dice, la recta horizontal y igual a 4, dice. O sea, desde 0 hasta 4, el eje Y, dice. Entonces, cuando me dice eso, o sea, me está diciendo, cuando tengo esto, entonces cuando me dice del eje Y, o sea, desde este punto hasta Y igual a 4, dice. Entonces por aquí está 4, perdón, en Y. Lo estaba poniendo en X, es en Y. Entonces, desde este punto hasta este punto. Entonces me está diciendo que de aquí hasta acá tiene una altura de 4. Entonces de 0 a 4. ¿Ah? Entonces por eso realiza la siguiente integral. Vamos a borrar esto porque no después aparece encima del otro y no nos deja ver. Y está, mire, de 0 a 4. Entonces pi por la función, y recuerden, él me está dando una función que me dice y igual a x al cuadrado. ¿Ah? Y igual a x al cuadrado. Entonces, de 0 a 4, pi por x al cuadrado por el diferencial de y. Entonces, poniendo todo el integral de la función, entonces realizamos la integral. Mire, como estamos integrando con respecto a y, porque y es el eje de rotación. Entonces, realizamos la integral, me da esto, le evalúo de 0 a 4, me da 16. 16 entre 2 es 8. Me queda 8 pi unidades cúbicas. 8 pi unidades cúbicas. Exactamente igual como me había dado el anterior, ¿verdad? El anterior que hicimos, recuerdan, también nos dio 8 pi unidades cúbicas. Aquí está, 8 pi unidades cúbicas. Creo que yo lo había escrito 8. Me faltó el pi, eran 8 pi unidades cúbicas. ¿Verdad? Bueno. Luego me pide encontrar el volumen que se genera al girar. Dígame. Tengo otra duda aquí. No es conforme al ejercicio, sino es que veo que la clase está grabando. ¿La sube a alguna plataforma o solo es para No, material suyo? no, yo no grabo.
No, yo no grabo la clase. Bueno, la persona que Yo no está la estoy grabando la sube grabando. o no. Y Sí, es que si veo yo que no están la grabando la subo clase. porque un montón de gente después dice, ah, se la sube, entonces Mm, no participan en la clase. Entonces por eso yo dejé de grabarlos. Y también porque es bien complicado. Yo he querido subirlas al campus y el campus es bien limitado a muchas cosas. Entonces estar compartiendo la clase diaria es bien complejo. Entonces por eso yo no la grabo. El que no estuvo, pues ni modo, tengo que estudiar material, ¿verdad? Ok. no, está Este bien. otro, encontrar el volumen que se genera al girar el área encerrada entre las curvas x igual a y cuadrado, la recta x igual a 3 alrededor del eje x igual a 3. Entonces, en este caso, vamos a ver, aquí está la figura, miren. Quiere saber, esta es la recta x igual a 3. Entonces, la va a hacer girar alrededor de este eje, de x igual a 3. O sea que es un eje vertical, o sea que la vuelta está dando así. ¿Verdad? Bueno. Entonces, toma una parte, una figura, un rectángulo, y lo hace girar alrededor de este eje. Entonces se forma este disco, ¿verdad? Entonces, es un disco